Muy buenas noches. En esta ocasión, nosotros que pertenecemos al grupo número 1, nos tocó lo que es la investigación, que es el liberalismo. Muy bien, hay que entender unas cosas muy básicas para comprender lo que es el liberalismo. Es que es una doctrina, bueno, como se dice, es una doctrina que defiende las iniciativas individuales. Bueno, ¿qué significa esto? Mira, antes que nada hay que entender que el liberalismo, o sea, que se suele decir de la palabra libertad, libertinaje, o la palabra en sí liberal, lo que como solemos conocer, es que en su idea no es defender la que son, por ejemplo, de poder hacer lo que nosotros queramos, sino la defensa de nuestros propios derechos. De hecho, aquí más adelante lo veremos que son que fue la iniciativa de los derechos civiles o las libertades civiles, pero en esencia, esta básicamente trata de defender lo que son los derechos individuales, o sea, los propios derechos que nosotros tenemos. Aparte, como menciona aquí, que sin la intervención del Estado, aquí lo recalco muy importante, sin la intervención del Estado, puesto de que una idea en general es que si bien el Estado tiene una función de que nos aporta, nos ayuda también, aquí la idea es que también tiene una función limitadora en este caso, y por lo tanto entonces, en cuestión del Estado, lo vemos como una cuestión de que no tiene que tocar lo que sería en primera instancia lo que son nuestros derechos. Por eso es que se dice que es la sin intervención del Estado, aunque hay que entender que es sin la intervención arbitraria, o sea, que no va a tomar ni en cuenta, o sea, si va a participar, no va a involucrarse de ningún lado, o sea, que va a ser imparcial. Bueno, prosiguiendo, aquí quiero destacar unas cosas. Dice aquí, solo Fabián, que dice que en el siglo, si no lo saben, que como dice aquí sería siglo XIX, o sea, alrededor de los años 1800, fue una corriente filosófica. Hay que entender esto, se inició como una corriente filosófica y lo que buscaba era la libertad del ser humano, o en este caso la igualdad, la búsqueda del progreso material de pueblos. Pero aquí una cosa más también, aquí no lo pone, pero también, por ejemplo, lo que es la fraternidad. O sea, son, por ejemplo, lo que veremos más adelante, son los derechos fundamentales del hombre, que fueron establecidos hace mucho tiempo, que fue pues la invención de lo que el hombre tenía que ser como, o sea, como ente, como persona, sus derechos, porque en ese momento una persona podía considerarse humano, pero a veces que no podía tener lo que son derechos, o de otra forma, no ser igual a otros seres semejantes a él. Bueno, aquí una idea antes que nada dice, a nivel general, y quiero recalcar esto aquí y luego separar esta idea, suele decirse que el liberalismo nació en la Revolución Francesa. Esto porque, mire, la Revolución Francesa antes que nada se dice que es donde nació los que son los tres derechos fundamentales del hombre, libertad, igualdad y fraternidad. Es cierto que hay quienes recalcan que hay un cuarto derecho, pero vamos a manejar lo que son estos tres. Ahora, la cuestión con ¿por qué la Revolución Francesa? Es que en general es como el icono, por así decirlo, el símbolo más grande de lo que es el alza de los derechos del hombre, pero sobre todo lo que es la búsqueda de la razón en contra de aquello que consideramos lo que era normal, pero que tenía que ser cambiado. Aquí decir una cosa, no nació en lo que es la Revolución Francesa, pero es su icono más grande, o sea, básicamente como su manifestación más elevada, por lo cual nosotros conocemos y la que dio al conocer alrededor del mundo. Por lo cual, tener una idea clara de que sí se involucra es muy importante, pero no nació en la Revolución Francesa, lo que es el liberalismo. Muy bien. Antes que nada, otra cosa. Liberalismo. Actualmente, aquí, si ya vimos antes en qué defendía, hoy actualmente dice que defiende la libertad individual. Ojo, aquí, que si bien antes era de que nos alzamos contra lo que son, por decir, contra nuestros derechos, contra aquellas personas o aquellos grupos que básicamente querían reducir lo que son nuestras masas, a las minorías y todo esto, a hoy en día lo que es la libertad individual, o sea, cada uno tiene sus derechos, ¿cierto? Derechos que no pueden ser rotos. Una cosa importante dice aquí, solo voy a adelantar el que es el tercero, dice la limitación de los poderes del Estado en lo económico. Bueno, antes que nada, la limitación de los poderes del Estado también es que, miren, nuestros derechos o libertades civiles no pueden ser quebrantadas por el Estado bajo ninguna circunstancia. ¿En qué sentido? O sea, que no pueden ser quebrantadas, limitados o excluidos aún siendo, por ejemplo, que sea por tema judicial, por tema político, económico, o sea, no pueden ser excluidos porque son derechos que son ya establecidos, hemos acordado que no son inalienables o inadmisibles, por así decirlo, o sea, que no son tocables de ninguna forma. Y de ahí el segundo es la igualdad ante la ley. Es muy claro, o sea, no hay que nada que definir. Bueno, ahora aquí una cosa que quería recalcar y termino aquí.
una idea de lo que es el liberalismo. Este promueve las libertades civiles, que ya hemos hablado de eso antes, y se opone al despotismo. Muy claro dos cosas. Primero, libertades civiles, o sea, como son los derechos civiles y libertades civiles, son básicamente aquello que en lo que generalmente nacemos. Dice aquí, obviamente, como ya mencioné antes, no restringir, ya sea por constitución o por cualquier otro. Veces aquí hay varios, pero en concreto así no ser eliminados ante la ley, ante por lo judicial, político, económico o cualquier otra fuerza extra. O sea, incluso... Eh, perdón, e incluso, o sea, por ejemplo, lo que son el caso de los, pues decir, carcelarios, a los presos que se encuentran en cárcel, ellos también tienen derechos civiles, libertades civiles que no pueden ser quebrantados aún con las atrocidades que hayan hecho. Y por último aquí, esta es la que quería destacar sobre todo lo que es el despotismo, que puede ser algo que no entiende mucha gente. Despotismo es, por así decirlo, es una actitud del gobierno que abusa o básicamente de cualquier otro poder que está en contra de lo que es el trato de otras personas o sobre todo nuestras libertades. O sea, básicamente aquí lo que es el liberalismo busca lo que es afrontar lo que es, perdón, es aumentar o asegurar lo que son nuestros derechos frente a otras potencias que quieren limitarlos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el abuso del trabajo de otros gobiernos como gobiernos más monárquicos o gobiernos socialistas, comunistas, depende porque a día de hoy no existe ningún gobierno que sea exactamente esos, pero que hay algunos que aplican algunas reglas. Entonces son estos gobiernos que se encargan de limitar y abusar de los derechos de las personas por su propio beneficio. Eso es lo que busca lo que es el liberalismo. Asegurar nuestros derechos y evitar que ocurran estas situaciones. Bueno, aquí tenemos el caso ahí de los que son nuestros derechos civiles contra lo que es el despotismo, de, digamos, una forma un poco más simbólica, es lo que busca. Bueno, ahora, una cosa que quería recalcar aquí, ¿cómo y cuándo surge el liberalismo? Antes que nada, ya hablamos antes de lo que es la Revolución Francesa, que no tiene que ver, pero vamos a afrontar esto. Como tal, el liberalismo nació lo que fue en Inglaterra. Si no lo voy a entender ese signo que dice aquí, dice que fue en el siglo XVII, o sea, alrededor de lo que fue en el año 1600. Dice que tuvo su momento de mayor esplendor en la Revolución Francesa, y esto ya hablamos, que fue el momento en los cuales el pueblo fue Francia, fue en contra de aquellos que consideran sus autoridades que tenían que dar por sus derechos, pero se dieron cuenta de que la monarquía, eso era lo último que les interesaba. Y fue alrededor del año 1789, o sea, antes que nada, un año muy fácil de recordar, solo digo eso, pero nada más. Y de ahí fue trasladado a otras que fue, otras revoluciones, otros procesos que en busca de derechos. Más adelante hablaremos más de esto. Ahora, quien se es considerado como el padre de lo que es el liberalismo, se le conoce como John Locke. Antes que nada, John Locke, no menciona aquí, pero él fue, por decirlo, considerado un iluminado. O sea, tuvo que relación con el empirismo y el racionalismo. Fue una persona que en sí fue inspiración ya para muchos lo que son sociólogos o los clásicos de la sociología conocidos como Rousseau o por ejemplo Manuel Kant o Voltaire, aunque bueno, esto no incluye ahí, o por ejemplo se decía que Durkheim también, pero aún no está comprobado. Bueno, al caso es que fue una de las figuras más importantes aquí en esta otra 17. Bueno, a punto de destacar aquí, lo he dejado aquí por una toma de importancia que básicamente él buscaba lo que era impulsar la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Bien, antes que la ilustración hay que entender que aunque suene algo como que es normal, que debería existir, en ese momento hay que entender que eran otros tiempos, por lo cual no se entendía esto. ¿Y qué significa? Pues el liberalismo, perdón, la ilustración trata del uso de la razón, o sea, digámoslo dentro de una forma más como un refrán sería buscar la verdad detrás de la verdad. O sea, es plantearnos si lo que está ocurriendo es adecuado o es justo, o sobre todo lo que es sobre nuestra realidad, si algo tiene que cambiar, si tiene que seguir así. O sea, básicamente es el uso de la razón, de la ilustración. O sea, aunque suene una palabra que o una tendencia muy común, es cierto que en esos momentos se daba por hecho que las cosas existían y ya, no había forma de discutirlo. Pero sin embargo, la ilustración buscaba lo que era las personas ir en contra de que consideraban malo o injusto aquí lo que fue por nuestros propios derechos. Aquí incluso la ilustración, por ejemplo, ocurrió en situaciones más modernas, como fue el alza de los derechos del trabajador, de la mujer, y entre otras, por decirlo, búsquedas de lo que es la igualdad entre todos nosotros. Bueno, y con una imagen de lo que sería lo que es la ilustración. Bueno, una cosa más a rescatar es que aquí esto se encontraba antes que la revolución de los 13 colonias. Las 13 colonias, antes que nada, que dice que fue en el siglo XVIII, esto trató de las 13 colonias que
eran las que formaban en Inglaterra, o sea, que tenía en el territorio estadounidense, o bueno, el territorio que conocemos como estadounidense. Es decir, que este fue el segundo, o sea, si queremos ver en orden, después de la Revolución Francesa, el segundo icono de lo que fue la búsqueda de la difusión del liberalismo y de la revolución de otras entes. Aquí se conoce muy bien de lo que fue las 13 colonias que se alzaron en lo que fue el 4 de julio y establecieron su independencia. Luego de ahí, otros también fueron poner, dice aquí que fue el surgimiento de Estados Unidos, obviamente, fue la primera estación sólida del liberalismo, aunque la Revolución Francesa lo fue bastante, pero en América lo fue más aquí, lo que fue para nuestro caso, y fue para las otras que mencionaba antes, pero fue otra de las independencias, o sí, de independencias de lo que es Latinoamérica, bueno, de América Latina y otros lugares, y adquirió a nivel mundial. Algo parece el viejo orden. Aquí una cosa, quería recalcar eso sobre todo lo que dice viejo orden, que se trataba de la perspectiva previa a lo que es la Revolución Francesa, o sea, de la idea de que ellos eran superiores a nosotros, que eran reyes, eran semejantes a Dios o herederos de Dios, que se tenía esa la idea, pero que se hizo en contra de ellos para buscar, como digo, un mejor lugar para vivir, que era la idea en este momento. Y bueno, aquí una de lo que serían las 13 colonias, solo que sepan, una de lo que fue la primera bandera de, aún considerado que era confederadas, pero no, entonces de las 13 colonias que buscaron su propia independencia y fueron las primeras que establecieron que fue Inglaterra y Estados Unidos. Tipos de liberalismo. Aunque suele hablarse de liberalismo como un todo uniforme, es posible distinguir entre distintos tipos de liberalismo. Uno de ellos sería el liberalismo económico. El liberalismo económico eh, es pensamiento económico de liberalismo que promueve la libertad económica y está contra la intervención de los estados del Estado en la economía. Surgió en Europa y fue desarrollado durante la Ilustración desde finales del siglo XVIII como una reacción a la intervención de los estados en materias económicas. Este pensamiento fue llamado en sus orígenes libercambismo y tuvo en sus principales ideólogos al economista escocés Adam Smith en 1793 y 1723 y 1790. Otro de los tipos de liberalismo es el liberalismo social. El liberalismo social. El liberalismo social se opone a la intromisión del Estado en la vida privada o desde las decisiones personales de los ciudadanos y también hace un énfasis en la libertad de las personas en cuanto a las normas culturales o las tradiciones, oponiéndose al conservadurismo. Uno de los primeros pensadores de esta corriente fue John Locke, considerado como el fundador llamado liberalismo clásico. El otro tipo de liberalismo, el otro es el liberalismo político. El liberalismo político nos habla sobre el liberalismo, las revoluciones burguesas europeas producidas desde 1789 y 1848 dieron un lugar a un nuevo tipo de Estado. Desde los historiadores, el liberalismo significaba respeto, las libertades ciudadanas e individuales, libertad de expresión, asociación, reunión, existencia de una constitución inviolable que determinase a los derechos y deberes de los ciudadanos y gobernantes. Alta burguesía europea veía con preocupación cómo alrededor de las ciudades industriales iba surgiendo uno de los trabajadores necesita por tanto una doctrina explicase este hecho como inevitable y en consecuencia sirviese para tranquilizar su propia inquietud. Tal doctrina fue desarrollada por dos brillantes pensadores escoceses. Cada una de estas doctrinas del liberalismo, por supuesto, cuenta con variantes y defensores más o menos de las libertades promovidas. En la actualidad, el liberalismo ha mantenido su vigencia, aunque ha sido objetivo de nuevas interpretaciones a la luz
de los cambios históricos desde finales del siglo XIX hasta la actualidad se han dado diversas tendencias dentro del liberalismo.